A continuación, hagamos conciencia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hagamos Conciencia, un programa dirigido a la salud, educación y a la conciencia de nuestra sociedad con la conducción de María Gabriela Avellano. Hagamos Conciencia. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Conciencia, programa que se enfoca en la salud, en la educación y en las diferentes formas de hacer conciencia en nuestra sociedad. El día de hoy estoy feliz de presentarles a la doctora Caridad Ábalos. Caridad, de 38 años, estudió pediatría, medicina y nutrición en la Universidad de San Francisco de Quito. Hizo su especialización y subespecialización en los Estados Unidos. Al regresar al Ecuador, trabajó en el Hospital Baco Ortiz. Hoy tiene su práctica de pediatría y además es coordinadora en la Escuela de Medicina de la Universidad de San Francisco de Quito. Cari, bienvenida, ¿cómo estás? Hola María, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí contigo. Gracias a ti por venir, Cari. El tema de hoy que vamos a tratar es un tema de una controversia inmensa en nuestra sociedad y es el mito sobre las vacunas, Cari. Ha habido una ola inmensa últimamente, en los últimos años, te diría que quizá unos 10, 15 años, de dudar sobre las vacunas, vacunar, no vacunar. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué se empezó a cuestionar las vacunas? ¿Por qué empezó a haber una duda sobre vacunar? Para ser precisos, en el 98 sale un estudio en una gran revista médica publicada por un doctor llamado Andrew Wakefield. El doctor Wakefield utiliza un grupo de niños, 12 niños con problemas neurológicos, y publica que la vacuna de sarampión, rubiola y paperas está asociada con el autismo. Eso lleva a la ola inmensa de no vacunación. Consecuencia de esto, en el 2008 y 2009 hay brotes agudos de sarampión, especialmente en Gran Bretaña, donde fue publicado este estudio, y la gente empezó a creer que no hay que vacunar. No hay que vacunar, pero ahora la ciencia ha gastado más tiempo, recursos y todo en demostrar que eso no fue cierto, al punto de que en el 2010 esta revista escribe un artículo pidiendo perdón a la humanidad por haber causado tanto daño, porque se demostró que las vacunas no tienen asociación con el autismo. Entonces ha sido una bola de nieve que se ha creado con este mito, que lo único que ha causado es muertes alrededor del mundo. Ok, Cari, cuéntame, ¿por qué se hace este artículo? ¿Hubo algún caso puntual? ¿Hubo alguna serie de situaciones en donde se demostró que las vacunas creaban algún tipo de efecto adverso? ¿De dónde sale este artículo? ¿De dónde sale la afirmación de este médico? ¿Y por qué toma tanto cuerpo? ¿Por qué toma tanta voz? Porque hoy por hoy es una ola mundial que sí empieza con un artículo en Gran Bretaña, pero hoy por hoy es una ola que se expandió a lo largo del mundo. ¿Qué pasó? ¿De dónde sale este artículo? ¿Cuál es la afirmación para escribir este artículo? Ellos dicen que dentro de estos 12 niños, después de la vacuna, tuvieron esta regresión neurológica o problemas neurológicos relacionados con el espectro autista. Si tú revisas del artículo y todo lo que pasó alrededor, estos niños, la mayoría ya tenían problemas neurológicos de base, y se nota que todo fue pagado para publicarse. Ahora, ¿el por qué? Porque si es que hablamos del autismo, el autismo es una enfermedad multifactorial que no está asociada a la utilización de vacunas, pero el momento que salió una causa, tratamos de aferrarnos a ella y tratar de decir, eso es lo que está causando el autismo de mi hijo, pero no es así. No es una causa única y ahora está más que demostrado que no es así. Entonces tienes padres que han buscado en esto una respuesta a la enfermedad de sus hijos, y se han aferrado a esto, y ha creado celebridades, gente con mucha influencia, con mucho poder, que promueven esto. Y si tú googleas y si tú pones en el internet, va a aparecer un montón de movimientos que te dicen es que hay este efecto adverso o esta publicación por acá, y sí la hay, porque todo tiene efectos adversos. Las vacunas no son perfectas, obviamente tienen efectos adversos que están muy demostrados y muy
hablados, porque cuando tú vacunas a un niño tienes que decirle, existe una serie de efectos adversos que en realidad son pequeños comparado al beneficio que nos va a dar la vacunación mundial. Ok, perfecto, te entiendo, Cari. ¿Cuáles son esos efectos adversos comunes que encontramos en las vacunas? O sea, dime un poquito en general cuáles son, ¿no? Porque me imagino que habrán casos puntuales diferentes, pero en general, ¿cuáles son los efectos adversos de las vacunas? En general, las vacunas obviamente causan dolor en el sitio de la punción de la vacuna. Va a haber poquito de hinchazón, rojo, dolor, es el principal efecto adverso. Puede haber un poco de fiebre y puede haber un poco de malestar. Los bebés se pueden poner un poquito irritables, querer estar solo cargados de la mamá. Pero eso es algo que se discute siempre. Y si tú entras, por ejemplo, hay páginas certificadas de instituciones como el CDC que te entregan una hoja específica con cuáles son los posibles efectos adversos, por qué lo hacemos y cuáles son los beneficios. Eso es algo que yo entrego a todos mis pacientes después de vacunarles, porque tienen que saber. Okay. Es casi perfecta a mi forma de ver, porque nos protege, nos cuida y evita las complicaciones de una posible infección, pero sí puede tener ciertos efectos adversos, que en la mayoría de veces son leves, pero sí pueden haber casos raros extremos, como hasta anafilaxia, etcétera, etcétera. Ok, te cuento un poco una situación que yo viví, Cari, puntualmente, que me parece que es un efecto adverso un poco distinto a los comunes. Cuando yo vacuné de la BCG a mi primer hijo, a mi hijo mayor, tuvimos un efecto adverso bastante complicado. Tuvimos una presencia de cierta manera de la enfermedad en sí, porque en teoría el bacilo de esa enfermedad, que era la tuberculosis, estaba más vivo de lo normal. No sé si es que te lo estoy diciendo de una manera adecuada, pero explícanos ¿qué puede pasar porque un poco lo que pasa con una vacuna es que a ti te insertan los anticuerpos de la enfermedad para que tu cuerpo empiece a luchar? ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué pasa si es que esos bacilos están más vivos de lo normal? ¿Qué pasa en esa situación cuando una vacuna no está perfectamente bien hecha? Eso es un mito. Okay. ¿Por qué? Y eso es algo que la gente me dice mucho. Por ejemplo, me vacuné de la influenza y me dio influenza, estoy segura que me dio. Y no puede ser. Y te explico por qué. Porque ¿qué es lo que hace la vacuna? Corta un pedacito de ese bicho que estamos protegiéndote y le creo y le inserto en tu cuerpo para que tu cuerpo cree memoria. Para que tu cuerpo, tus soldados de defensas estén con las antenas paradas el rato que tú te infectes, digan, a este ya le conocemos, vamos a atacarle. Entonces, la cantidad que yo te inserto de partícula de bicho, digámoslo así simple, no es suficiente como para causarte enfermedad. Lo único que va a hacer es que tu cuerpo lo reconozca, lo ataque y cree anticuerpos y esté preparado a defenderte de esa enfermedad el momento que te dé. Por eso, por ejemplo, varicela, ¿te acuerdas cuando te da varicela, cuando te han vacunado, no significa, ojo que no son 100% seguras las vacunas, son bastante acertado al 100%. ¿Qué quiere decir que no son 100% seguras, Cari? ¿Cuál es ese seguras margen de error? En el punto de que no te va a dar 100% la enfermedad, de que yo te pongo varicela y nunca en tu vida te va a dar varicela. No es así, quizás sí te dé, pero te dé más leve. A eso me refiero con que no es 100% seguro, de que no te vas a enfermar de esa enfermedad. A eso me refiero. No mitigan al 100% la posibilidad de tener esa enfermedad. Exactamente. Sin embargo, mitigan la potencia con la que te da la enfermedad. Exactamente. Por ejemplo, la influenza, ese es un gran ejemplo. Si tú vacunas a todo el mundo de influenza, todavía tienes chance de que te dé influenza. Lo que vamos a tratar y lo que demuestran los estudios es que la mayoría de personas que estuvieron vacunadas y se infectaron no tuvieron una enfermedad tan grave o tan severa. Entonces, no te garantizo al 100% que no te va a dar, pero sí puedo tratar que no te dé, pero si te da, va a ser más leve. Entonces, ese es el beneficio de las vacunas. Y no te estoy enfermando de la enfermedad el momento que te vacuno. Te estoy dando un poquito de memoria a que te acuerdes y le reconozcas y te defiendas. Entonces, es un mito el hecho de que el bacilo de la vacuna puede estar demasiado vivo el bacilo de la enfermedad puede estar demasiado vivo en la vacuna y por ende te da la enfermedad, ¿no? Puedes haber tenido un poquito... Mito una vez más. Mito total. No te puedes enfermar con la vacuna. Puedes tener un poquito de malestar o tu cuerpo puede crear esta respuesta inmune que te puede dar un poquito de malestar, pero no te vas a enfermar de la enfermedad. Ok, me queda claro.
Cari, otro mito y verdad. La verdad es que las vacunas, como tantas situaciones en la medicina, tienen tantos mitos envueltos, ¿no? Los metales pesados de las vacunas. Creo que esa es una de las bases para esta ola de la no vacunación, es esta situación tan tremenda de todos los metales pesados que tienen las vacunas. ¿Qué es esto? ¿Qué es este mito? ¿Qué tanto hay de mito? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué es esto de los metales pesados en las vacunas? A ver, es mito y es verdad. Obviamente existen ciertos preservantes dentro de las vacunas. Para yo poder mantenerla la vacuna estable y que sea segura para poder administrarla, tengo que tener ciertos metales o ciertos compuestos que le hacen estable y le preservan para que sea segura y poder administrarte. Ahora, la cantidad que tienen es tan mínima que no te hace daño. Y la mayoría se elimina por la orina. Entonces, lo que yo te puedo dar, por ejemplo, cuando hablábamos del aluminio, el tiopentano, o sea, todos estos compuestos son necesarios para que la vacuna sirva, para que la vacuna esté estable y funcione. La cantidad que te dan es mínima. Cuando hablábamos, no sé si leíste lo que te mandé, una pera tiene más mercurio, aluminio, de estas cosas, si es que no le lavamos bien, etcétera. Entonces, está en todo lado. Estos metales o estos compuestos que tenemos en las vacunas, que tanto hemos hablado como que nos hacen daño, no son cantidades que van a hacerte daño, son cantidades mínimas y tu cuerpo las va a eliminar. Ok, imagínense qué tan mito es el tema de los metales pesados en las vacunas, que como dice Caridad, que yo la verdad al leerlo me quedé impresionada que una pera, una fruta, tiene más metales pesados que la misma vacuna. Entonces es súper importante ir teniendo claro en las vacunas e ir aclarando e ir segregando cuáles son las verdades y cuáles son los mitos y cuáles son las cosas dignas a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, les repito, los metales pesados, una vez más en las vacunas, tenemos más en una pera que podemos comer en la cotidianidad y 3 veces al día o todos los días, que una vacuna que se nos administra 3 veces en nuestra vida, dependiendo de la necesidad de cada vacuna. Cari, hay otra cosa que a mí también, al ser mamá, y creo que al tener una memoria de infancia, me puedo acordar, y sí me llamó a mí la atención ya en mi maternidad, es por qué el protocolo de vacunas creció tanto. ¿Por qué cuando nosotros éramos chicos no se nos vacunaba de varicela? No se nos vacunaba de la hepatitis A, no se nos vacunaba de paperas, ¿Por qué a lo largo de los años ese protocolo de vacunación hoy para nuestros niños es tan más grande de lo que fue para nosotros hace ya casi 40 años? Qué grave. Porque no tuvimos tanta suerte. Ok. Porque ha aumentado la cantidad de vacunas, porque crear una vacuna te lleva alrededor de 20 años. El proceso de las fases que tiene que pasar una vacuna, no solo tiene que demostrar que sirve, tiene que demostrar que sea segura, tienes que saber todos los efectos adversos, todos tienen que estar descritos para que cuando alguien venga y te diga, me dio ese efecto adverso, digas, sí, es una de las opciones, porque lo estudiamos y porque sabemos. Es un proceso tan minucioso, tan estudiado, que requiere tanta investigación y tanto trabajo científico que demora mucho tiempo. Ahora tenemos más de 20 enfermedades que podemos cubrir con la vacunación y es algo absolutamente maravilloso. ¿Por qué? Porque ya hemos logrado erradicar enfermedades del mundo, que ahora desgraciadamente por el movimiento antivacunas están volviendo a aparecer. Entonces, la varicela, nosotros, acuérdate, cuando éramos chiquitas, si a un primo le daba varicela, todos a la casa del primo, que nos dé a todos y listo. Y quizás tuvimos la suerte de no tener un primo con una complicación severa de la varicela, o del sarampión, o de cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué nos vacunamos? Para prevenir las complicaciones, para protegernos, porque quizás a la mayoría pase solo con los granitos y con el picazón y con el malestar, pero quizás hay uno que sí tenga esa complicación severa que puede llegar hasta costarle la vida. Y la vacuna puede causarte un poco de malestar el momento de la vacunación o las siguientes 24 horas, pero te va a proteger y vas a crear esta memoria en tu cuerpo que te protege cuando estés expuesto a la enfermedad. Entonces, este crecimiento del protocolo de vacunación para los niños hoy por hoy es simplemente consecuencia de un avance en la ciencia, es simplemente consecuencia de una evolución en la medicina. Ok, Cari, cuéntame, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta ola de no vacunación? O sea, creo que les conté ya en el programa anterior, yo tengo un hijo con autismo, mi hijo mayor tiene autismo, y la verdad es que es tan latente
esta ola de no vacunación, y aquí tengo dos preguntas para ti, esta ola de no vacunación es tan latente, uno, porque como nos contaba la Cari anteriormente, y quiero que nos dé un poquito más de detalle, culpan mucho a las vacunas de ser responsables del trastorno del espectro autista, que quiero que me des un poquito más detalle en eso, Cari, y también quiero saber cuáles han sido estas consecuencias de esta ola de no vacunación. ¿Qué enfermedades han regresado? ¿Qué enfermedades que ya fueron erradicadas en su momento, hoy por hoy son latentes otra vez y las estamos teniendo que combatir desde una enfermedad latente y real? Entonces, cuéntanos un poquito el porqué del autismo. Entiendo que para los padres es una justificación de que agarrarse, porque la verdad es que no es muy clara la razón del porqué del trastorno del espectro autista. Pero ¿en dónde empieza? ¿Por qué empieza? Dame un poquito más de detalle de este estudio de los 8 niños, 12 niños. ¿Cómo fue esta situación, Cari? ¿Por qué cobró tanto cuerpo? A ver, el autismo, como te mencionaba, es una enfermedad multifactorial. No sabemos exactamente por qué está causada. Sabemos que puede haber muchas influencias desde genética, desde ambiente, de todo. Entonces no tenemos un punto exacto al cual apuntarle y decir, este fue y a esto le vamos a atacar. Y ahora tenemos mucho más diagnóstico acerca del espectro autista. Y puede ser, como su nombre bien lo dice, un espectro, desde algo más simple hasta algo muy complejo. Entonces, tenemos más diagnóstico del espectro autista ahora. Desgraciadamente no tenemos causa puntual, porque si no, los tratamientos estuvieran más enfocados en eso. Ahorita sabemos que el tratamiento principal va a ser un trabajo multidisciplinario, terapias de todo tipo para lograr salir adelante. La causa de este estudio fue que encontraron estos niños con problemas neurológicos que podían ser asociados a la vacuna. Pero si tú ves los reportes, te muestran que los niños recibieron la vacuna hasta 2 años después. O sea, los síntomas de espectro autismo aparecieron hasta 2 años después de haber recibido la vacuna. Okay. Entonces no había asociación alguna, ya tenían estos procesos de base antes. Pero al parecer habían hasta fondos económicos involucrados en esto para hacer esta publicación. 10 de los 13 autores en el año 2008 dijeron perdón a la humanidad en un estudio, y la revista per se en el 2010 fue que dijo perdón por haber hecho esto porque sabemos lo que hemos causado. El sarampión, todas estas nuevas enfermedades que están saliendo, que ya no las teníamos en el mundo, que ya habían desaparecido, que teníamos la suerte de decir ya no hay. Ya todos nos vacunamos, y es que esa es la forma de que las vacunas funcionan, porque todos tenemos que vacunarnos, que es lo que estamos esperando ahora, por ejemplo, con el coronavirus. Pero la vacuna del coronavirus, para que sea una esperanza para todos, tenemos que vacunarnos todos. Lograr una inmunidad de rebaño, de cierta manera, ¿no? Exactamente, que todos estemos vacunados para protegernos, porque ¿qué pasa si yo tengo cáncer y yo no me puedo vacunar? ¿Qué pasa si yo estoy embarazada y no puedo recibir una vacuna viva el momento que estoy embarazada? Tú me vas a proteger vacunándote, tú me vas a proteger con todas las medidas además de precaución. Entonces eso es vivir en comunidad, es protegernos, es cuidarnos con la vacunación entre todos. Exactamente por qué cobró tanta fuerza, lo lamento tanto, porque es realmente para mí como pediatra, cuando llega una mamá y me dice es que yo no quiero unas vacunas, es que doctora le voy a mandar todos los artículos que encontré en el internet porque hay un caso de esto y un caso de otro, y les creo, sí puede haber, porque puede haber un reporte por ahí que dice una cosa, un reporte por allá, pero yo te puedo mostrar por el otro lado las miles de vidas que se salvan con las vacunas, las miles de vidas que logran tener una enfermedad más leve, que logran no tener esos efectos adversos de la enfermedad que pueden ser tan graves y tan letales, porque sí, puede ser un 1% de chance que te dé una reacción adversa, pero tengo quizás más chance de tener una complicación severa y perder a mi hijo, perder a mi ser querido, que es algo que realmente no queremos por pasar un ratito de malestar con el pinchazo. Perfecto, me parece que es súper importante reiterar para la comunidad a la que me pertenezco, a la comunidad del autismo, el que este mito de que las vacunas causan autismo nace de un estudio que ya se retractó, nace de un estudio que ya se pidió disculpas por haberlo traído a colación, se pidió disculpas por haberlo publicado, y me parece que es súper importante tomar en cuenta el hecho de que el estudio que a todos nosotros nos hizo pensar o afirmar o dudar que las vacunas nos pueden dar autismo o pueden ser la razón del autismo de nuestros hijos
fue un estudio que públicamente se retractó. Entonces, si es que esa fue la naturaleza de la duda que las vacunas traen autismo, es importante tomar en cuenta que ese estudio se borró como algo de hecho, se borró como algo digno tomar en cuenta. Como nos dice Caridad, muchas enfermedades que ya estaban erradicadas volvieron, y esto a causa de esta ola de no vacunación. Cari, creo que hoy por hoy dependemos de una vacuna para normalizar nuestra vida, para normalizar y erradicar, ojalá erradicar el COVID y un poco regresar a nuestra vida normal. Cuéntame, ¿cuál es el proceso de crear una vacuna, Cari? ¿Por qué nos está tomando tanto tiempo? ¿Cuáles son los protagonistas en la creación de una vacuna? ¿Hay intereses farmacéuticos? ¿Es normal que este es el tiempo que se tome de una vacuna? Porque la verdad es que tenemos una humanidad entera esperando por esta vacuna para un poco volver a una vida normal, mitigar riesgos, acabar con riesgos de muerte. ¿Cuál es el proceso de una vacuna? ¿Por qué está tomando tanto tiempo estas vacunas que esperamos con tanta ansiedad para que esta humanidad entera vuelva a una vida normal? Si yo te cuento que la vacuna, por ejemplo, del polio se demoró más de 10 años en ser creada, te das cuenta lo que es que ahora esperamos que la vacuna del COVID salga en 1. O sea, es todo un proceso desde la forma, la creación, lograr sacar la partícula del virus, lograr sacar ese pedacito que va a hacer que cree memoria suficiente. Tú me preguntabas por qué además damos tantas vacunas, porque tenemos que crear una inmunidad, tenemos que crear una memoria. Entonces, por ejemplo, hay ciertas vacunas que ponemos 3, 4 dosis. ¿Por qué? Porque aseguro que dándote un poco más de memoria, casi vas a estar protegida al 100%, ¿ok? Desgraciadamente nada puedes decir 100%, pero sí más del 95-99% de que eso te va a cuidar. Entonces, por ejemplo, la influenza, a los bebés mayores de 6 meses, la primera vez les damos 2 dosis. ¿Para qué? Para tener un poquito más de memoria, para que logren crear más anticuerpos y logren defenderse mejor de esa enfermedad. Okay. Desde que logras sacar el pedacito del virus que tú crees que va a funcionar para inyectarle a tu cuerpo, a que tu cuerpo cree memoria. ¿Te acuerdas que ya salió un primer grupo de la vacuna de Oxford que reportaron efectos adversos? Uno de esos fue la mielitis transversa, que es un efecto neurológico. Pero eso fue, bueno, la vacuna no paró. O sea, seguimos en este proceso total, porque ya podemos saber un efecto adverso. Entonces, todos estos procesos van a seguir perfeccionándose, procesos complicadísimos, pero que se demoran años. O sea, primero tienes que probar en animales, luego en laboratorios me refiero, en qué es lo que va a pasar, luego adultos, luego, ojo que no se está probando en niños. En la población la que no vas a querer probar primero es en niños y en adultos mayores o personas inmunocomprometidas, que si te pones a ver, son los que más enfermos se pueden poner. Así es. Entonces, es un proceso extremadamente largo. He tenido la suerte de conversar con una de las creadoras de la vacuna del Texas Children's, que me voy a reunir esta semana igual. Y en la primera conferencia que hicimos con ella decía, me encantaría poder decirles, ya, se acabó, está lista la vacuna. Pero son procesos y son fases de la medicina y de la investigación tan complejas que tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir paso a paso para poder asegurarnos que sea seguro. No nos vamos a lanzar a sacar una vacuna sin saber que es segura, sin saber exactamente cuáles son los efectos adversos, sin saber qué esperar. Okay. Y por ende la única manera de erradicar el COVID es lograr lo que tú dices, esta inmunidad de rebaño y vacunarnos la mayor población posible, ¿no? Correcto. Vi justo una noticia, UNICEF estaba comprando no sé cuántos millones de jeringuillas para prepararnos de intentar vacunar a todo el mundo, porque si llegamos a tener una vacuna, tenemos que hacerlo todos. Tenemos que todos ponernos la camiseta de salir adelante en esto, porque si no estamos todos de acuerdo, si no luchamos todos juntos por una misma causa, no vamos a poder salir adelante. Y sí, no estoy diciendo que son completamente perfectas, pero son seguras. Tan seguras que me vacuno a mis hijos y vacuno a todo el que amo de cerca, porque confío en ellas y sé que nos protegen, ¿no? Gracias, Cari. La verdad es que esto es un tema tan interesante y me parece que es un tema que actualmente con el COVID y actualmente con esta necesidad desesperada de recibir esta vacuna en contra del COVID, me parece que es un tema que era digno tratar. Esta ola de no vacunación ha traído consecuencias
adversas muy fuertes, ha traído muchos más efectos secundarios de lo que la misma vacuna puede traer. Así que creo que hemos aclarado la gran mayoría de los mitos y las verdades sobre las vacunas. Vean esta entrevista, tomen decisiones educadas sobre los procesos de vacunación para sus hijos, sobre los protocolos de vacunación para sus hijos. Tengamos claro que las decisiones de no vacunarnos, tanto en los protocolos infantiles como ahora en esta vacuna venidera para el COVID, tiene efectos secundarios para toda la sociedad. No es una decisión que tomamos simplemente para o por nuestra familia, tiene implicaciones grandes para el resto de la sociedad. Para mí era súper importante aclarar estos mitos y verdades sobre la vacunación, pues veo con miedo y con susto esta ola de no vacunación, más aún ahora que el volver a una vida normal, el volver a una vida segura en relación a la salud, depende de una vacuna. Cari, muchísimas gracias por esta información, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ayudarme a hacer conciencia en la sociedad sobre la vacunación. Es un tema de suma importancia. ¿Quieres agregar algo más a esta entrevista? ¿Tienes algo más que decir a nuestra sociedad, a todos los que te estamos escuchando respecto a la vacunación, respecto a los protocolos de salud de nuestros infantes, de nuestros chiquitos? Solo gracias por la oportunidad. Me das una oportunidad de llegar a más gente y de poder decirles: confíen en la ciencia, confíen en la evidencia científica. Los estudios están ahí por algo. La medicina se hace con miles de estudios importantes que tienen pasos y tienen procesos que debemos seguir. La vacunación no es perfecta, pero es lo mejor que podemos hacer para protegernos, proteger a la gente que amamos y a la sociedad. No pensemos solo en nosotros, pensemos en el resto, en los que no se pueden vacunar y en los que necesitan que todos nos pongamos la camiseta de cuidarnos, de protegernos, de ayudarnos y de vacunarnos en comunidad. Lo único que quiero pedirles es que sean decisiones, como tú dijiste, informadas, que busquen evidencia científica certera. Cualquier cosa que leemos en el internet no necesariamente tiene bases científicas certeras. Así es que respeto, estamos en una ciudad de respeto a las personas que no lo quieren hacer, pero sí pido que por favor consideren, que piensen y que se informen bien antes de tomar una decisión. Todos como sociedad, como comunidad, necesitamos proteger a nuestros hijos, protegernos nosotros, y esperemos que ojalá haya una vacuna COVID pronto. Muchísimas gracias, Cari, por esta entrevista, y una vez más cierro este programa de Hagamos Conciencia con la certeza de que hemos dado conciencia a nuestra sociedad para poder ver las cosas cambiar. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hagamos Conciencia, un programa dirigido a la salud, educación y a la conciencia de nuestra sociedad con la conducción de María Gabriela Avellano. Hagamos Conciencia.